Respecto a ello, tenemos tres puntos. Tenemos el punto uno, las técnicas para la coordinación efectiva entre los diferentes actores del proyecto. Tenemos dos puntos importantes aquí. El uso del CDE para la coordinación. Si bien es cierto, hemos visto que cómo se emplea el CDE, pero ahorita vamos a ver el uso del CDE como coordinación, que es un componente principal. Vamos a ver la revisión colaborativa también. Y vamos a desarrollar cada uno de estos puntos. El uso del CDE para coordinación. ¿Qué quiere decir? El CDE centraliza toda la información del proyecto, permitiendo que todos los actores tengan acceso y datos actualizados y puedan colaborar en tiempo real. Es lo que más o menos ya les he venido explicando y lo que les he ido adelantando. Si tienen unos archivos en tiempo real y pueden contribuir y ver las interferencias en tiempo real, van a poder hacer una mejor y más eficiente coordinación como tal. Entonces, si todos manejamos el mismo entorno común de datos, por el proyecto que es obligatorio netamente, vamos a tener estos beneficios de este CDE, ¿no? Y la revisión colaborativa se refiere a realizar revisiones colaborativas en los modelos y la información asegura que todos los datos estén alineados con los objetivos del proyecto. O sea, entre los modeladores, entre los coordinadores, o ya sea por la división de activos, que cada uno converja y digan, o sea, revisen por especialidades o revisen su propia especialidad para ver que éstas no tengan ningún tipo de interferencias. Igual, eso es a nivel visual, ¿no? Revisan de manera visual. Y también lo otro es ya por los Clock Detection, que es a través del Navier. ¿Ok? Pero todos estos están citados en la parte del CDE. La revisión colaborativa en el CDE se citan absolutamente todos los, todas las interferencias que pueden existir. Se asigna al especialista que tenga que modificar o que tenga que arreglar o que tenga que ver en una reunión ICE y automáticamente se ve la solución de ello, ¿no? Por eso se dice que es una revisión colaborativa. Una vez que ya alguien haya hecho una revisión respecto a ese punto, ya va a aparecer en tiempo real en el entorno común de datos. Entonces, para que no se repita esta observación, otra persona va a tener que hacer otra observación como tal, ¿no? Porque ya no lo va a observar, porque precisamente ya otra persona lo observó. Y va a poner el estado y va a citar igual a los intervinientes de dicha consulta. ¿Okay? Por eso se dice que es una revisión colaborativa, porque bajo un modelo, bajo una vista, se ve las observaciones que se están realizando. Respecto a esta coordinación, ¿qué es la parte más efectiva? ¿Dónde vamos a tener más efectividad? En la parte de coordinación. En la parte de coordinación se va a tener mayor efectividad respecto a eso. Luego, la revisión colaborativa va a ser, vamos a buscar, va a tener el segunda parte de peso para poder que todo este proceso de gestión sea totalmente eficiente y la resolución de conflictos que viene por default entre la coordinación y la revisión colaborativa. O sea, básicamente va a ser el resultado de todo ello, ¿no? Por eso te dan un pequeño peso porque la resolución de conflictos en sí ya es eh, por default entre la coordinación y la revisión colaborativa. Ahora vamos a ver lo que es el punto 2 del tema que hemos visto, el uso de reuniones y revisiones del proyecto para asegurar la alineación con el BEM. Las reuniones de coordinación regular y también vamos a ver la evaluación del progreso. ¿Ok? Las reuniones para la coordinación regular, ¿a qué se refiere? Básicamente se refiere a las reuniones regulares, son cruciales para mantener todos los equipos alineados en el BEP, con el BEP.
Esto quiere decir que ya son reuniones internas, no específicamente con todos los especialistas. No se le puede denominar que estas son unas reuniones ICE, ¿ok? Cuando son reuniones internas son entre los modeladores y los coordinadores. ¿Para qué? Para precisamente ir viendo el progreso y el avance de cada activo o de cada modelo como tal. En base a esto, ver la nomenclatura de archivos, ver el tema de la, de la nomenclatura y elementos como tal y la codificación de estos, para que así puedas tener una correcta gestión bajo esa premisa. ¿Ok? Luego vamos a ver la evaluación del progreso. Es revisar el progreso en programa, en comparación con el cronograma de BEP, identificar desviaciones y tomar medidas correctivas necesarias. ¿Qué quiere decir ello? Nosotros en el BEP vamos a hacer los planteamientos de los hitos, de los entregables, como tal. Entonces, ¿qué va a pasar? Como su compañera en algún momento hizo la consulta, ¿qué pasa si no se llega a los puntos o a los hitos de entrega? Entonces, también nosotros debemos prever esos puntos, esos hitos de entrega. Si vemos que no vamos a llegar hasta ese hito de entrega, ¿qué se puede hacer o qué se puede vincular? Si es netamente del modelo, si de los modeladores o de la gestión BIM como tal, y qué está en nuestro alcance para poder corregir eso. Pero si no es de parte de la gestión BIM, como son temas X del proveedor o que no pueden llegar a tiempo, eso no nos compete, pero la gestión BIM como tal sí nos compete, ¿no? Todo lo que es documentación, y lo que tiene que ver con el modelo. Entonces, ¿qué pasa si no se está llegando si se ve o se proyecta que no se va a llegar a los sitios entregables? Pasa lo siguiente, vemos las medidas correctivas. ¿A qué nivel o a qué punto? Uno de dos. Se, es necesario, se hace el análisis si es necesario mayor cantidad de modeladores para poder llegar al punto hito, o si por A o B es una mala praxis del modelador como tal, pero si es una mala praxis del modelador como tal y porque precisamente no se va a llegar al hito, y es una mala praxis, quiere decir que el coordinador no ha cumplido con uno de los puntos anteriores que hemos mencionado, que es las capacitaciones a su equipo. Entonces, si se dan cuenta, todo el proceso de ejecución, el plan de ejecución BIM, tiene proyectado ya ciertos puntos, ¿no? Si ustedes llegan hasta este punto de la evaluación de progreso y ven que no se va a llegar a tomar medidas correctivas, es porque precisamente no han hecho un punto anterior que ya se había previsto, de las cuales eran la capacitación del equipo y a su vez también hacerle pruebas al equipo que está involucrado en el proyecto. ¿Ok? Ok. En todo caso, si llegan hasta ese punto, hacen el análisis de qué es lo que está pasando con el activo de modelo, ¿no? Si es por falta de personas para desarrollar el modelo o si es por una carencia de conocimiento del modelador como tal. Puede ser también eso o puede ser también el tema de equipos, ¿no? Los equipos no fueron adecuados al hacer los requerimientos como tal. Si bien es cierto, los equipos no están, no es, los equipos de cómputo no están nombrados dentro del web, pero sí tuvo que haber un previo requerimiento de manera externa para que cuenten con los equipos adecuados. ¿Ok? Y eso normalmente lo realiza el gestor, el que va a ser el cargo de gestor. Para ello, el gestor ha tenido que hacer una serie de requerimientos bajo las necesidades y bajo los alcances que va a tener el proyecto. ¿Ok? Ok. Luego, la resolución de conflictos y ajustes del web durante la ejecución del proyecto. Eso creo que les interesa a la mayoría. ¿Por qué? Porque por el tema de, uno, la resolución de conflictos
y otro por lo que la ejecución del proyecto y los ajustes que va a tener el BEP. El BEP, como les dije desde la primera clase, el BEP va a ser no va a ser un documento estático, va a ser un documento modificable, pero va a depender mucho de cuánta información introduzcamos en el BEP para que estos alcances o estas incongruencias que pueden haber en obra ya estén mapeadas en un BEP inicial. Si bien es cierto, como les digo, el BEP va a cambiar, pero si esos cambios, si estos traspiés que puedan existir en obra o que pueden existir en el proyecto no están analizados o no están previstos en la parte inicial del BEP, vamos a tener que hacer una reestructuración del BEP para justamente introducir estos puntos. Pero ¿qué hubiera pasado si ya tenemos el expertise suficiente como para ver cuáles van a ser los puntos de inflexión que se van a dar dentro de un proceso de obra o dentro de un proceso de expedientes para nosotros adelantarnos a eso y hacer unos diagramas de procesos de cómo se va a desarrollar cada punto, ¿no? Si nos adelantamos, tenemos menos que desarrollar a comparación de que entreguemos un BEP inicial para cumplir, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí. La gestión de conflictos, ¿qué dice? Los conflictos son inevitables, eso es de por sí, pero es esencial tener un plan para su resolución efectiva. Justamente lo que le dije, ¿no? ¿Cuál va a ser el proceso que van a, que van a comenzar a ejecutar cuando exista unos conflictos, ¿no? Unas interferencias? Si ya tenemos un plan respecto a eso, un cronograma, una planificación respecto a eso, un organigrama, o un croquis de cómo se va a desarrollar eso, entonces ya vamos a tener una solución previa y cómo proseguir. Los protocolos o formatos que conocemos nosotros, ¿no? Entonces, documentación de ajuste, que es el BEP. ¿Qué nos dice esta parte? Cualquier ajuste en el BEP debe ser debidamente documentado y comunicado para asegurar coherencia y alineación continua con los objetivos del proyecto. Entonces, como les dije, si nosotros no hemos llegado bien con esa información a ese proceso de obra, que donde van a sufrir cambios, cualquier modificación que hagamos, cualquier interferencia que veamos o cualquier cosa que, que coloquemos en el web, debe ser documentado y comunicado para asegurar toda la coherencia de la alineación continua de los objetivos del proyecto. Debe ser comunicado, ¿por qué? Porque ¿qué pasa si por A o B el gestor modifica algún punto del web y no comunica a los coordinadores y no comunica al modelador? El modelador, de repente, el gestor, por ejemplo, por A o B, y ha pasado, pasa normalmente, que a veces en obra, para la parte de programación, a veces a los elementos le colocan por la sectorización que les asignan eh, a cada bloque. Por ende, la nomenclatura puede ser distinta o se puede crear un parámetro en el cual diga parámetro de sector y asignarle el sector correspondiente. Entonces, si el gestor está poniendo esa premisa y los modeladores no están enterados de ello, entonces no van a conversar tanto el BEP con lo que se está modelando. Y a raíz de eso es precisamente por una falta de comunicación. Por eso dice que el BEP, cualquier modificación que exista, debe ser comunicado para asegurar coherencia y alineación continua de los objetivos del proyecto. El BEP como tal también está en el CDE. Este CDE guarda todas las versiones existentes del BEP. No es que la número 1 se va a perder, no. Se comienza con la versión 1 y sobre esa versión 1 se va modificando. El BEP guarda solamente un documento, pero en ese documento cuando hacemos clic, automáticamente van a salir también todas las versiones que han existido anteriormente. Pero la persona que quiera descargar la versión existente va a hacer solamente clic y descargar. Pero si alguien quiere descargar la versión 1, clic derecho, descargar versiones anteriores y va a buscar la versión 1.
Es así nosotros, como un CDE, proporciona el tema de la trazabilidad de un proyecto para ver cuáles han sido los cambios y las modificaciones que se han hecho en el transcurso de una obra como ejecución. Vamos a poner a nivel de esto, de los temas, ya pusimos todo. Ahorita vamos a ver ejemplos prácticos, ¿ok? Vamos a ver 5 ejemplos prácticos de cómo se presentan situaciones y cómo podemos abordarlas, ¿ok? El ejemplo uno, por ejemplo, eh, trata sobre la implementación en un CDE con un proyecto en un proyecto bien real, destacando cómo se gestionaron los datos y se aseguraron las actualizaciones. El segundo ejemplo, vamos a ver el tema de la coordinación y los proyectos utilizando flujos de trabajo definidos en el web, mostrando cómo se documentaron y compartieron los procesos. Luego, la resolución de conflictos. En el ejemplo 3 vamos a ver una resolución de conflictos en un proyecto en curso, dando los ajustes en el web que fueron necesarios para alinear a los equipos. ¿Ok? Entonces, ese va a ser el otro ejemplo. Y el ejemplo 4 va a ser el uso de herramientas BIM seleccionadas para la colaboración en tiempo real y que estas herramientas mejoraron la eficiencia del equipo. Luego, en el ejemplo 5 vamos a ver la capacitación de un equipo nuevo en la implementación de un web, incluyendo un resumen de los desafíos y soluciones encontradas. ¿Ok? Vamos a ver estos 5 puntos, estos 5 ejemplos de implementación, coordinación, resolución y el uso de herramientas y capacitación. Básicamente todos los puntos que hemos visto a nivel de la clase, vamos a poder ver algunos ejemplos prácticos de cómo se resolvieron. Ok, la implementación de un CDE, en el ejemplo 1. Contexto, el contexto general, ¿qué viene a ser? Un proyecto de construcción de un edificio de oficinas con múltiples disciplinas. Eso quiere decir arquitectura, estructuras y MEP. MEP involucra general de lo que serían eléctricas, comunicaciones, mecánicas y domótica si por ahora existiera. ¿Okay? En cuanto a implementación, ¿qué se da? La configuración de un CDE en BIM 360. Uso de nomenclatura estándar y control de versiones. Estos puntos para esta implementación de un CDE que se optó por escoger, se optó por escoger un CDE que es el BIM 360. El uso de la nomenclatura fue estándar para todos los tipos de modelos, se estandarizaron el tema de la nomenclatura y el control de las versiones. ¿A qué se refiere con el control de las versiones? Precisamente lo del Revit, ¿no? Revit, ¿qué versión es? Versión 2021, 2022, 2023. Con esa se cataloga eso, la implementación de un CDE. ¿El resultado cuál es? Vendría a ser la mejora en la coordinación, la reducción de errores, accesos e información actualizada. Ok. La información actualizada de por sí te lo da el CDE. Mejorar la coordinación también te lo da y lo proporciona el CDE. La reducción de errores, al tener todos los modelos en tiempo real que nos proporciona el CDE, vamos a tener menos errores. ¿Ok? Y el tema de la nomenclatura estándar, que lógicamente, como les dije en la parte de metrados, si no tenemos una nomenclatura correcta, los metrados van a salir de manera errónea, ¿no? El ejemplo, la clase pasada hice un ejemplo respecto a un muro. Por ejemplo, si tenemos muro de sílico calcáreo de 12 y ponemos muro de sílico calcáreo espacio 12, ¿no? Y en otro archivo también hablamos de del mismo muro, pero lo llamamos de diferente manera. Muro sílico calcáreo espacio guión 12. Ahí, por ejemplo, ya hay una diferencia que le ponemos el guión. Pasa lo siguiente, cuando federemos todo eso y vamos a querer
metrar todos los elementos de muros de 12. Esto va a meter de manera distinta, no van a sumar dichos elementos. ¿Por qué? Porque tienen diferentes nombres. Entonces, ya ahí pasa, ¿por qué? Porque no colocaron una nomenclatura estándar. Venimos a hacer básicamente lo mismo, el mismo gráfico que hemos explicado en líneas arriba, el flujo de la gestión del CDE, que primero viene a ser la parte de publicación, que es la parte de gestión de datos más importantes. Va a tener más importancia en las publicaciones, luego las revisiones y luego la creación. ¿Por qué en este orden? ¿Por qué tiene más importancia las publicaciones? Porque recuerden, por más que ustedes estén avanzando durante el día y si no han sincronizado y publicado, la otra persona va a seguir viendo un archivo desfasado ya sea de 2 a 3 horas. Entonces, por eso es muy bueno decir que el web sí diga la sincronización de cada cuánto uno tiene que sincronizar para ver estos lapsos, en qué momento voy a tener mi modelo en tiempo real. ¿Ok? Y tener más orden respecto a ello. O entonces, por eso, si no publicamos, no vamos a saber con qué modelo en tiempo real por un desfase de 3 horas, con qué modelo estamos trabajando. Luego de ello viene la revisión y luego de eso viene la parte de creación de carpetas, archivos, eh, de carpetas a nivel general, ¿no? Para que estas puedan tener un orden y una asignación de espacio dentro del CD. Ejemplo 2. Documentación de procesos de revisión. En un contexto general, ponemos un proyecto de renovación de una estación de tren, una revisión regular con modelos BIM. Ese es el caso. Entonces, ¿la implementación cuál sería? Sería el proceso de revisión semanal, o sea, o sea, quieres proceder con un tema de revisión regular para los modelos BIM. ¿Cuál va a ser la implementación? Que tú planteas que esas revisiones se hagan con un checklist y que se hagan en qué tiempo? En un tiempo semanal. Checklist, ¿por qué? Precisamente para comenzar a estandarizar los modelos de revisión, para que cuando un revisor venga, tenga un checklist, una lista, la cual ya tenga una estandarización de revisión. Si por A o B viene otro revisor, va a tener la misma noción y el mismo formato de revisión. No, las revisiones no se pueden dar de forma aleatoria o de forma personal, porque si se hace de forma personal se llega a ser subjetiva, porque para cada revisor no vas a cumplir con ciertos criterios y para otros revisores sí vas a cumplir con ciertos criterios. Entonces lo que se busca con esto es estandarizar el tema de revisiones, ¿ok? Eso es parte de la implementación. También, ¿qué más se puede proceder? Se puede proceder las reuniones de revisión y también las reuniones de documentación. Para el resultado que vamos a obtener con esto, vamos a tener modelos alineados con los estándares, identificación temprana de todos los problemas que puedan existir. ¿Ok? Si hacemos una revisión con un checklist, vamos a saber ya los puntos que vamos a revisar como tal. Por eso dice modelos alineados estándares y la identificación de problemas en etapa temprana. Es más o menos lo que se busca en una revisión como tal, ¿no? En una revisión como tal vas a obtener de todas tus observaciones, vas a tener un punto. Luego buscas absolver tu modelo, vas a tener hasta un mayor porcentaje de observaciones absueltas, mientras que en la revisión 3, o sea, se busca así como óptimo 3 revisiones, mientras que en la revisión 3 ya no vas a tener ninguna, vas a llegar a un 100% de tu modelo limpio, ¿no? En base a las revisiones.
Ejemplo 3. Protocolo de intercambio de información. En cuanto al ejemplo 3, vamos a ver lo siguiente. El contexto, ¿cuál va a ser? Un proyecto de desarrollo de un complejo residencial para el intercambio eficiente de datos. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la implementación que vamos a hacer? Protocolo en el web con formatos de archivo, verificaciones y fecha de intercambio. Justamente lo que les decía, ¿no? La implementación de esta, justamente para este complejo residencial que quiere mantener el intercambio eficiente de datos, ¿qué se busca? Número uno, se busca hacer fechas de intercambio de información, lo que les decía, las fechas de corte de entrega, cuándo van a entregar, cuándo van a subir sus archivos, y si trabajamos en CAT, ¿no? Fecha de intercambio de información, que si tenemos, hoy por hoy, como les digo, en Perú tenemos dos áreas de diseño, perdón, tenemos dos áreas, el área de diseño y el área BIM, ¿no? Así se está separando hoy por hoy. Eso no es lo ideal, pero hoy por hoy se separa de esa manera. Entonces, los de diseño normalmente trabajan en CAD y cuando nos pasan el CAD, tienden a actualizar su modelo, por más que la fecha de corte esté citada, igual vuelven a actualizarlo y ya no se trabaja de manera correcta. Entonces, por eso dices, creas un protocolo web con formatos de archivo. Eso quiere decir, ¿con qué formato me vas a mandar? ¿Me vas a mandar con DWG? Con DXF, si trabajas en CAD, ¿no? De repente voy a trabajar en Tecla o en otra cosa y me conviene que me lo mandes en DXF. Entonces, ese formato que yo te requiero como gestor BIM, yo te lo estoy pidiendo, lógicamente, que sean exportables desde el AutoCAD, ¿no? DXF se puede exportar desde el AutoCAD. Es un formato más universal, así como el IFC en vez de RBT. Vamos a ver las verificaciones y las fechas de intercambio de información cuando haces tu fecha de corte para que te pasen toda la información correspondiente. ¿Cuál va a ser el resultado de todo esto? Va a ser un flujo eficiente de información, diseño y construcción coordinados. ¿Entiendes? Aquí pongamos ejemplo que hay diseño y BIM coordinados, ¿no? ¿Por qué? Porque el flujo de información está siendo de manera eficiente, teniendo como premisas que se está haciendo un protocolo web con formatos de archivos, el procedimiento básicamente, y se está poniendo las fechas de intercambio como tal. ¿Ok? Línea de tiempo de intercambio, como les digo, diseño preliminar, te va a mandar cierta información, diseño detallado ya va a llegar a un punto más alto, a un nivel medio, y ya para la parte de construcción ya tiene que estar absolutamente el intercambio o el flujo tiene que estar de manera más continua. Y ya tiene que estar el protocolo leído al revés y al derecho, ¿no? Donde ya se tiene cuajado el tema ya del intercambio de información. Vamos a ver en ejemplo 4, creación de un cronograma detallado. ¿Ok? ¿Cuál es el contexto? Proyecto de construcción de un hospital. ¿Qué buscamos con esto? Ojo, el punto de inflexión es cronograma detallado. ¿Ok? Proyecto de construcción de un hospital. ¿Y qué buscamos? Una planificación cuidadosa para la implementación del BEP. Queremos una planificación cuidadosa para la implementación del BEP. ¿Ok? Entonces, como implementación, ¿cuál va a ser el siguiente paso que debemos dar como implementación? El desarrollo de un cronograma que incluye la configuración del CDE, que es muy importante. Un CDE es bastante importante y bastante básico para una gestión BIM. Entregas de modelos y capacitación. ¿Ok? Esos van a ser los puntos de inflexión eh, mm, de la implementación. Para el desarrollo de un cronograma que incluye, como les dije, la configuración del CDE. Luego, las entregas de modelo y el tema de capacitación. Las entregas de modelo lo entendemos por los hitos de entrega y el CDE que van a estar configurados en cada carpeta. A ver, en el CDE más o menos les voy adelantando. En el CDE ustedes por la ISO tienen una estructuración de carpetas, donde está la carpeta de trabajo en progreso, la carpeta de publicado y la carpeta de entregado.
Entonces, esa clasificación y esa configuración ya debe estar colocada en el CD. ¿Ok? ¿Para qué debe estar colocada ahí? Porque cuando ya está en progreso y ya está para publicado y entregado, automáticamente el archivo de lo que está en progreso lo paso a publicado. Y una vez que lo aprueban, va a pasar directamente a entregado. ¿Ok? Entonces por eso te dice que ya esas asignaciones de carpetas ya deben estar desarrolladas. Y bueno, la capacitación es para básicamente saber manejar lo que es el CDE. Los resultados. ¿Qué vamos a tener con esto? Con esta implementación que hemos hecho. Eh, el proyecto avanza según lo planeado, equipos informados, capacitados y reducción de riesgos. ¿Ok? Y vamos con el último ejemplo, bueno, con el gráfico que han simplificado. La capacitación va a tener una mayor cantidad de tiempo. La entrega de modelos ya por default un punto medio a llegar, igual no va a ser tanto como las capacitaciones. Y luego la configuración del CDE, que en realidad es, como les dije, el tema de los permisos y el tema de la creación de todas las carpetas que existen, que no incurre mucha cantidad de tiempo. Vamos al ejemplo 5, las reuniones de coordinación y revisión. Para este caso, el contexto sería construcción de un rascacielos, alineación y resolución rápida de conflictos. ¿Qué buscamos? ¿Qué vamos a proceder para justamente hacer las reuniones de coordinación y revisión? Para un rascacielos y una resolución rápida de conflictos. ¿Qué vamos a buscar? Reuniones semanales de coordinación con la detección de conflictos usando Navisworks. Yo ahí planteo unas reuniones semanales precisamente usando Navisworks, que eso me va a poder dar una resolución de conflictos o interferencias que pueden existir a temprano plazo. El resultado de esto que vamos a tener una resolución proactiva de conflictos, coherencia y calidad en los modelos. ¿Ok? Ok. Entonces, bajo la premisa de estos 5 ejemplos que hemos tenido y la clase expuesta, ya más o menos sabemos cómo proceder con un BEP, qué puntos debe tener un BEP y qué es lo que debemos incluir en un BEP como tal. ¿Ok? Básicamente, como les dije, mientras en un BEP inicial vaya lo más completo posible y con los puntos que tendríamos que tener previstos, eh, nos proporcionaría una gestión bien exitosa.